Sean muy bienvenidos y bienvenidas, amigas y amigos del canal de YouTube. Tal como les prometí hace tan solo unos días, voy a iniciar esta serie de videos donde voy a estar hablando más particular y específicamente sobre algunos aspectos y prácticas de la espiritualidad y del paganismo y el hetenismo de los pueblos del norte. A cuento de esto, estaba pensando en estos días cuál podía ser la temática inaugural de este nuevo apartado en mi canal de YouTube. Y justamente aprovechando el hecho de que mañana es o inicia el equinoccio de primavera, se me ocurrió que no podía o no había mejor tema para poder iniciar y encima poder iniciar desde una faceta más práctica esta serie de videos. Lo primero que tengo para decirles o que tenemos que tener en consideración en relación a esto, que tanto solsticios como equinoccios, lo que llamaríamos la rueda del año, eh, que en su grafismo, si ubicamos en un gráfico estas cuatro festividades que corresponden al equinoccio de otoño, equinoccio de primavera, solsticio de verano y solsticio de invierno, lo que forman justamente es una rueda solar, un símbolo muy importante y muy antiguo dentro de la tradición de los pueblos germano-escandinavos. Y estos cuatro momentos son momentos nodales, son momentos de poder y de práctica y de interacción con los poderes dentro de nuestras prácticas. Tanto para aquellas personas que recién inician, que justamente a veces cuando recibo sus consultas, siempre está esto, bueno, ¿y cómo puedo empezar, ¿no? A acercarme a los dioses, a las diosas o a los poderes en particular? ¿Cuál es la mejor manera de poder acercarme a estos poderes? Y siempre les digo lo mismo, aprovechar justamente estos cuatro momentos de poder, diríamos, como una práctica básica, ¿no? Como una práctica que hace parte de nuestro calendario de prácticas. Después sí tenemos prácticas eh, más, diríamos, prácticas menores eh, dentro de lo que son los rituales de sacrificio o los bloat, o prácticas más puntuales que se hacen quizás en otros momentos fuera de los solsticios y los equinoccios. Pero la práctica de la rueda del año sirve para muchas cosas. En primera instancia sirve para poner orden a la práctica. Digamos, ya con esto establecemos que tenemos cuatro prácticas que son fijas a lo largo del año. Entonces, estas cuatro prácticas fijas nos dan una estructura, nos dan un esquema y año a año podemos ir tanto mejorando nuestras prácticas, investigando más en la tradición para ver qué otros elementos podemos llegar a integrar a medida que nuestras prácticas eh, van avanzando, a medida que van evolucionando, a medida que se van desarrollando. Entonces, por eso es importante establecer estas cuatro prácticas como momentos de poder y establecerlas como un calendario fijo dentro de nuestras prácticas como paganos o como etenos dentro de la tradición de los pueblos del norte. Pero ¿por qué las prácticas de los solsticios y los equinoccios son tan importantes? Bueno, justamente porque marcan la ciclicidad, digamos, en algunos términos se podría decir el viaje heroico que hace el Sol durante todo el periodo anual, pero también es una forma de enlazarse con la propia naturaleza. Todas las tradiciones paganas, y hago esta generalización justamente porque todas las tradiciones del paganismo
tienen este enlace y este basamento en la naturaleza, en lo que pasa en cada uno de estos periodos en la naturaleza. Y nosotros, como parte de la naturaleza, no estamos exentos de lo que cada periodo nos va proponiendo. Las personas que vivimos en la ciudad quizás nos sentimos un poco más enajenadas o quizás respondemos a un ritmo que tiene que ver más con la dinámica y la vorágine de la ciudad misma. Pero eso no quiere decir que estemos completamente apartados de estos ciclos. Voy a hablar específicamente de las prácticas del equinoccio de otoño, que es el que inicia en el día de mañana y que nosotros, bueno, tomamos como una suerte de convención el día 21 de marzo o 21 de septiembre para establecer dentro de nuestro calendario gregoriano esta fecha del equinoccio, pero astronómicamente esto puede darse entre el 20-19 del mes hasta más o menos el 23 o el 24, ¿no? Como tal podríamos decir, esto habría que fijarse igualmente a nivel astronómico, pero el 21 es una convención que se ha establecido. Como tal, no es que es exactamente ese día en el que sucede los equinoccios. Lo mismo pasa con los solsticios. Em, entonces, lo positivo de esto es que hay un remanente de la energía que queda del equinoccio que permanece durante 3 o 4 días. Con lo cual, si no tienen la posibilidad, el tiempo, o no pensaron ninguna práctica en particular para el 21 de marzo, o sea, para mañana, pueden utilizar estos 3 o 4 días subsiguientes para poder hacer alguna práctica. En primera instancia está bueno tener en cuenta que las prácticas no requieren específicamente que sean sumamente complejas. Las prácticas requieren, desde mi experiencia, les digo esto, sinceridad por un lado y devoción por el otro. No importa tanto la cantidad, sino que importa más la calidad y la intención con la cual se lleva a cabo esta práctica. Tampoco por el hecho de que sean prácticas pilares o medulares dentro de la tradición o que nos establecen un orden, un marco dentro del calendario anual. Esto no significa que deban ser prácticas mecánicas, no significa que eh, solamente por el hecho de que llega el equinoccio, hago la práctica totalmente vacío de intención o simplemente como para, bueno, ok, tildo que ya completé esta práctica eh, y ya está. No, en ese caso incluso es preferible no hacerla a que hacerla desde un lugar completamente mecánico o completamente vacío. La palabra equinoccio, como saben, viene del latín y significa igual, igual noche, ¿no? Es un momento donde lo que prepondera es el equilibrio entre la luz y la oscuridad. Acá voy a hacer un paréntesis. Luz y oscuridad en la tradición del norte no significan lo bueno y lo malo. Nosotros tenemos que despojarnos, de alguna manera, de todos los bagajes y las improntas que le han dado las tradiciones abrámicas a estas nociones, como la luz como lo bueno, lo deseable, lo que hay que buscar, y la noche o la oscuridad como lo malo, como lo que hay que rechazar, como lo que hay que vedar o de lo que hay que alejarse. Para las tradiciones que se sustentan en la naturaleza, como es el caso, y en el animismo, ¿no? En la interacción y en la relación, en el vínculo relacional que establecemos con los poderes divinos y de la naturaleza, estos valores morales
no rigen simplemente. Son tan importantes la noche y la oscuridad y el momento o la fase oscura del año como lo es la fase luminosa, como lo es el día. Cada una tiene sus improntas, tiene su propia energía, tiene su propia sustancia, y a partir de ambas nos enriquecemos, a partir de ambas nos empoderamos, porque son las prácticas en sí mismas, entendiendo el trasfondo que lo sustenta y entendiendo qué pasa en cada uno de estos periodos, tanto en nosotros como en la naturaleza, es que tanto la noche o la faceta oscura del año como el día o la faceta luminosa del año eh, son importantes y pueden ser aprovechables también dentro de estas prácticas. Cada una nos va a dar su propio empoderamiento. Como tal, específicamente, el equinoccio de otoño o el sacrificio de otoño se llama Haustblot, ¿no? Que significa específicamente sacrificio de otoño. ¿Y qué es lo que está pasando durante este periodo del año? Sobre todo en los pueblos del norte. Bueno, lo que está sucediendo es que ya comienza a retirarse la fase lumínica del año, comienza a replegarse la fase solar, si se quiere, del año, y es un momento donde se recogen los últimos cultivos y como las noches empiezan a ser de a poco cada vez más largas hasta llegar a su momento cúspide de oscuridad en el Iol o en el solsticio de invierno, lo que sucede justamente es que empezamos a hacer poco a poco un preparativo para poder pasar y atravesar el período invernal. Lo que se conmemora principalmente durante esta festividad, el Hausblot, o el sacrificio de otoño, son dos cosas en específico. Por un lado, es el empezar a alistarse, a prepararse para el invierno. Porque también, si observamos la naturaleza, lo que está sucediendo es que la misma naturaleza, los animales, empiezan a hacer estos preparativos para su hibernación. Entonces empiezan a recolectar los alimentos, empiezan a acumularlos, empiezan a guardarlos en sus madrigueras y en sus lugares que van a ser lugares de reposo y de resguardo durante el invierno. Y por otro lado, es una festividad donde se agradece. Se agradece principalmente la abundancia que nos dio la tierra, se agradece la abundancia de cultivos, se agradece la abundancia de animales y se celebra justamente que tenemos dicha abundancia para poder guardar y poder acumular durante el periodo invernal y que eso nos va a permitir la supervivencia en ese periodo que es mucho más introspectivo, donde en Escandinavia la nieve y el hielo empiezan a ser el paisaje común, empiezan a tapar y a bloquear los caminos, entonces todo empieza a estar más cerrado. Los puentes que se establecen durante el periodo invernal son no los puentes o los caminos entre humanos o que nos conectan con otras comunidades o con otros lugares, sino los puentes y los caminos que nos conectan con el mundo de los espíritus. Pero no quiero hablar tanto de esto porque cuando llegue ese periodo voy a hacer un video profundizando al respecto, justamente de la presencia de ciertos espíritus que andan vagando o que andan presentes en la tierra porque los velos empiezan a diluirse, a disolverse. Entonces, como les dije anteriormente, es un momento donde se celebra y se agradece porque se recogen de algún modo ya las últimas cosechas que nos permitirán tener
alimento, sustento y cobijo, porque es un momento también donde en la tradición las mujeres comenzaban o empezaban a hacer sus tejidos o venían haciendo y confeccionando sus tejidos y sus abrigos que les permitiría, como tal, cobijarse durante los periodos más fríos. Para los pueblos nórdicos, el concepto de laboriosidad es fundamental. La laboriosidad es la disposición al trabajo que una persona tiene para trabajar el campo, para cuidar a los animales, para atender la finca, eh, para realizar también los arreglos específicos que necesiten hacerse, los preparativos para el invierno. En el caso de las mujeres, la laboriosidad para el tejido, para confeccionar los acolchados, las cobijas o todo la ropa incluso que les permitiría estar mucho más abrigados durante el invierno. Cuando entendemos el concepto de laboriosidad, comprendemos también cuál es la relación que se establece con los poderes divinos, con los dioses, las diosas, incluso esta festividad en particular es una festividad donde se aprovecha para hacer sacrificio, hacer bloat en agradecimiento a los Lambetir. ¿Qué son los Lambetir? Los Lambetir son los espíritus del territorio. Esto ameritaría un tema aparte para explicar bien a partir de las fuentes qué son los Lambetir y cómo actúan de alguna manera estos espíritus o qué regencia tienen sobre los territorios. Pero para resumirlo en este caso, para este video, los Lambetir, que son estos espíritus territoriales, obran tanto como guardianes, como también de ellos, en parte, depende la fertilidad, la floración, depende de que ellos estén en armonía, que los Lambetir estén en armonía, depende que las cosas en el territorio funcionen como deben funcionar. Si los Lambetir están alterados, ¿no? Ya sea porque se los ha alterado a través de algún medio mágico o por una ofensa, esto está registrado en una saga que es la saga de Egil. Cuando los Lambetir se alteran, todo en el territorio empieza a funcionar incorrectamente, ¿no? Se pueden arruinar cosechas, eh, de algún modo la tierra no tiene la fertilidad que debe tener para propiciar el crecimiento, el desarrollo de los animales o de los propios cultivos. Entonces, para entenderlo, los Lambetir, por un lado, protegen y por el otro promueven el florecimiento de la región en la cual habitan. Puede ser una región tan pequeña, o sea, una región pequeña, de pequeñas dimensiones, como puede ser también eh, Lambetir que correspondan a territorios mucho más amplios, como es el caso de los 4 guardianes o los 4 Lambetir de Islandia, ¿no? que, que protegen toda esta dimensión territorial. Cada uno de los Lambetir protege un punto cardinal de la isla. Con lo cual, la relación con los Lambetir debe ser una relación pacífica, debe ser una relación recíproca, debe ser una relación armónica. Por eso el Hausblot es una oportunidad donde se les hace sacrificio, se les puede hacer sacrificio a estos Lambetir, a estos guardianes, para que, a modo de agradecimiento. Porque si estuvieron en armonía como tal, por lo tanto las tierras funcionan bien, están fértiles, dieron cosechas, hubo buena cacería este año y todos los recursos necesarios para luego poder sobrevivir sin mayor dificultades a el periodo frío o invernal del año. Algo que también es importante tener en cuenta
que cuando las personas veneran o, digamos, o interaccionan con los Lambetir o con los dioses en general, hay que ser plenamente consciente de que tanto los Lambetir como los dioses no nos van a resolver nada en específico, sino que van a resolver las cosas con nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto los Lambetir como los dioses se manifiestan a través de nosotros y de algún modo nos infunden el poder necesario para hacer lo que debemos hacer, para realizar nuestras tareas. Así que digamos que la gente en específico no es que pedía como tal, por ejemplo, dame dinero, sino pedían para que los campos sean productivos. Y así con cada pedido en específico. La gente pedía poder, pedía voluntad, pedía motivación para hacer las cosas por sí mismas. Como decir, bueno, un pequeño empujón para tener éxito durante el arduo trabajo. Y esto es importante porque es lo que conecta con el concepto de laboriosidad. De hecho, tenemos cuentos folclóricos donde la lección, digamos, que se da en el cuento folclórico, como en algunos cuentos folclóricos que corresponden a los hermanos Grimm, por ejemplo, la laboriosidad es premiada, en general es premiada con riqueza, con sustento, con abundancia. En cambio, ser Aragán solía ser castigado, ¿no? Y el elemento simbólico que lo representaba era el carbón. Cuando un espíritu, un poder, interaccionaba con alguien Aragán, con alguien perezoso, y le pedía que haga algo y este no lo hacía, en vez de darle riqueza, le daba eh, carbón. Así también premiaba a aquel que de alguna forma había sido laborioso. Esto es fundamental para que lo tengamos presente a la hora de hacer nuestras peticiones o tener nuestro acercamiento, hacer nuestra vidia o nuestras oraciones a los poderes divinos con los que estemos interactuando durante este equinoccio. Son varias las prácticas que se pueden realizar durante el equinoccio pensando en una forma de sacrificio. Y también, como estamos hablando de los cultivos y estamos hablando de las cosechas, por supuesto que los Vanir no quedan afuera dentro de esta fórmula, como es Freud, como es Froya, como es Njord, la familia de Vanir, que son los regentes de la fertilidad, de la paz, de la prosperidad, de la abundancia material. Entonces, ¿qué nos ayuda a comprender qué elementos van a estar presentes dentro de esta celebración? Por un lado, la observación de la naturaleza, ¿no? Hablamos de esto, dijimos que es fundamental y que de alguna forma es la manera de enlazarnos con la misma, entendiéndonos como parte propia de la naturaleza. ¿Qué comienza a suceder durante el periodo otoñal? Lo que podemos observar es que tanto las hojas empiezan a desprenderse de los árboles, podemos observar que todo comienza a tomar un tono más bien rojizo en la naturaleza, lo que es análogo propiamente a el elemento fuego. Teniendo en cuenta esto, las hogueras y los fuegos van a estar presentes en todas las celebraciones que devengan desde el Hausblot hasta el Yol. La presencia del fuego y de la luz, que es de lo que el mundo va a carecer, porque dijimos que las noches empiezan a alargarse. Si las noches se alargan, la luz empieza a menguar y empieza a disminuir. Entonces podemos reforzar esa presencia de luz y de calor a través del fuego en nuestro sacrificio o en nuestras ofrendas o en nuestras prácticas. Por otro lado, si empiezan a acabarse las cosechas, si ya llega el periodo que
son las últimas cosechas del año y empieza un periodo de acumulación, por una parte, dentro de la ofrenda, para mí es fundamental, a modo de agradecimiento, entregar una porción de lo que hemos cultivado, ¿no? Esto obviamente nosotros lo hacemos o nos referimos, o me refiero a esto, a nivel simbólico. Es una manera de agradecer toda la abundancia que se nos ha dado durante el periodo de verano. Y es un momento en el que si tenemos que empezar a prepararnos para el invierno, para este periodo de mayor reclusión, de mayor introspección, está bueno que em, como una forma metafórica o simbólica, comencemos a acumular recursos. Comencemos a guardar alimentos, que pueden ser alimentos, por ejemplo, no perecederos, para tener sustento y estar bien provistos durante el periodo frío, cuando empiece ya, y cuando llegue ya la etapa oscura e invernal. Ustedes pueden aprovechar esta celebración para acercarse a los poderes o a las fuerzas con las que ustedes tengan su propia afinidad. Sin duda, los poderes más favorables o los con los cuales, para los que trabajamos desde la perspectiva de los dioses, a los cuales nos vamos a acercar y a los cuales les vamos a realizar bloat, es en nuestro caso a los Vanir o en específico a los Lambetir. A mí en lo particular es un momento en el que me gusta específicamente acercarme a los Vanir, sobre todo a Freud, que es el Van con el que más afinidad, enlace y vínculo em, establecí. Y me gusta realizarle ofrendas y también agradecerle por la fertilidad y por la prosperidad que me ha traído y también pedirle para que me dé los recursos necesarios para seguir creciendo esta fertilidad y esta prosperidad, que al llegar el periodo invernal, todos mis recursos estén, en este caso, bien provistos. Por supuesto que los pueblos del norte realizaban los bloat, con sacrificios de sangre, ya sea sacrificio animal o sacrificio humano, en muchos casos cuando la ofrenda, si se quiere, estaba destinada sobre todo a Odin en general, a quien se le sacrificaban seres humanos. En la actualidad esto no es para nada necesario y tampoco es obligatorio o es un requisito indispensable para que nosotros podamos establecer un enlace con estos poderes. Si como tal, en el Houseplot, lo que estamos es agradeciendo y recolectando las últimas cosechas, lo que podemos entregar como ofrenda es una porción de estas cosechas, metafóricamente, como les decía con anterioridad. Entonces, podemos entregar alimentos hechos a base de trigo, por ejemplo, como puede ser un pan, al cual incluso se le puede, eh, antes de cocinarlo, se le pueden tallar o grabar runas que aludan a la fertilidad o que aludan a los Vanir en particular, entendiendo ese medio, a la runa, como un enlace y una conexión, como puede ser, por ejemplo, la runa Ingbas, que es representativa de los Vanir y de Freud en particular. Pero también podemos tallar runas como Fehu, que es la runa del ganado y la runa que corresponde a la riqueza. Y también podemos emplear, por ejemplo, la runa Berkana, que es la runa del abedul, aunque esta es más alusiva al periodo de la primavera y el inicio de la cosecha, porque justamente el abedul es el primer árbol que reverdece posterior al periodo invernal. Pero también tenemos la runa hiera, que es la runa como tal del año y que hace alusión efectivamente a la cosecha. ¿Qué es lo que se pedía muchas veces en los bloat? Bueno, se resumía en una frase, Tilars och Freidar, por un año de prosperidad, abundancia, por un buen año
y por un año próspero. En nuestro altar podemos, siendo que es progresivo que la luz empieza a retirarse, también progresivamente nosotros podemos ir aumentando el nivel de luz que vamos agregando a nuestras prácticas. En el día de mañana o en estos días, si van a elaborar un house blot, lo que pueden hacer es colocar una vela, por ejemplo. Y así van creciendo o van aumentando el nivel de luz presente en sus prácticas. Pasamos primero por una vela, luego más adelante por un caldero y más adelante podemos pasar a elaborar una hoguera o una fogata, como en el momento en el que el invierno ya esté bien arraigado y la oscuridad sea casi total. Entonces, a medida que la oscuridad crece, también aumentamos nosotros el nivel de luz que le proporcionamos a nuestras prácticas. ¿Qué ofrendas entonces podemos llegar a entregar en este bloat? Si quieren hacer un house blot sencillo y sin tanta cantidad de elementos, lo más básico que pueden poner, haciendo alusión a esto de la cosecha y del trigo, es elaborar un pan o un tipo de panificado, tallarle runas y ponerlo como parte de la ofrenda. Por otra parte, las libaciones también son importantes. Cuando se hacía sacrificio animal, se colocaba la sangre en un blood boli, que es un cuenco de sacrificio, y este era esperjado tanto en las imágenes de los dioses como en las personas presentes para propagar, digamos, las bendiciones de ese sacrificio. Y luego la carne era consumida en un banquete ritual al finalizar la práctica del bloat, como también se hacía Beisla, que es esta práctica ritual, y se hacían brindis también ceremoniales como tal, donde se podían establecer juramentos y muchas otras prácticas. Pero yendo a lo más básico y sencillo, libaciones, las más tradicionales son cerveza, hidromiel, también vino. En este caso, como nos vamos a acercar a los Vanir, me gusta un poco jugar con esto de las analogías y las metáforas. Freud tiene un jabalí que se llama Gulinsburti, que es un jabalí dorado. Como tal, la cerveza es análoga, la cerveza rubia es análoga a ese color dorado y también representa en parte o puede representar a la riqueza por este mismo principio que se asocia al color. También pueden colocar leche, por ejemplo. Si quieren leche, como les decía, pan, semillas, en este momento yo al menos no coloco dentro de las ofrendas, prefiero dejar este elemento para justamente cuando sea el momento de cultivar, ¿no? Cuando vuelva el periodo del año donde haya que poner las semillas en la tierra para que éstas den frutos. Pero en este caso, eh, algo muy sencillo puede ser un pan casero elaborado por ustedes mismos y entregar un poco de cerveza o de hidromiel. En el caso de que quieran hacer alguna ofrenda a los Lambetir, lo que pueden hacer en este caso es simplemente, si tienen un árbol en su propia finca, en su propia casa, en el patio, pueden dejar un poco de leche, pueden dejar pan, pueden dejar manteca, y ya con eso tienen una ofrenda para estos poderes. Es bienvenido a hacer vidia, a hacer oración, tanto en agradecimiento y en ese caso puede ser tanto una improvisación que hagan en el momento, como pueden elaborar la composición de algún poema o de alguna oración que esté relacionada justamente con un llamado a él o los poderes a los cuales estén convocando. También dentro de los panificados pueden entregar galletas,
elaboradas, siempre en preferencia de forma casera, o incluso pasteles. Acá ya depende un poco de su tiempo, de su disposición, de cómo a ustedes les guste ofrendar y hacer este tipo de ceremonias o celebraciones. Pero acá ya depende de cada uno. Digamos que la tradición o las fuentes nos dan una base y a partir de esa base nosotros podemos, a criterio de cada individuo, a criterio de cada grupo de tenista, va haciendo variaciones, agregando o quitando cosas dentro de esa base para realizar sus propios blowtar. Bueno, amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Espero que tengan una maravillosa celebración de Houseblood, que para los que somos del hemisferio sur y nos encaminamos hacia el período oscuro del año, que los dioses y las diosas los favorezcan, los llenen de sustento, de abundancia y de poder. Espero que les haya gustado este video. Recuerden siempre, como una forma de apoyar al canal, suscribirse, poner la campanita para que les lleguen las notificaciones, poner un like, un me gusta, dejar algún comentario. Estas son formas sencillas, pero que para mí eh, son muy útiles para poder seguir haciendo crecer a este canal y poder ofrecerles un contenido cada vez de mejor calidad, y como tal poder seguir creciendo. Que tengan una excelente celebración y nos vemos la próxima.